embajador, por favor. Gracias. Bueno, queridos amigos, pero mi gran amigo y embajador Carlos Miguel aprovechó todo el tiempo de la plenaria. No me queda espacio, ¿no? Bien. Adelante. Puede ser un poco más breve. Bueno. Debo decir, porque no había dicho en la presentación, que la intervención la habíamos, de conjunto con la Embajada Rusa, le habíamos puesto un título a la intervención especial: Rusia y la OTAN, raíces y costos del conflicto en Ucrania, el surgimiento de un nuevo sistema de seguridad colectiva en Eurasia. Bueno, embajadora, al fin puede referirse a lo que desea. Adelante. Bueno, muchas gracias. Estimados investigadores del CIPI, de otros centros de investigación, queridos colegas de Cancillería cubana, el embajador Pereira ya salió, pero bueno, Alejandro Simancas, otro gran amigo, el embajador Simancas, está con nosotros. Estimados colegas de mi embajada, diplomáticos que están presentes aquí también. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de la 10ª Conferencia de Estudios Estratégicos por la invitación a participar en un evento tan prestigioso. Un evento que desde hace tiempo brinda a expertos, profesionales, estudiantes y a todas las personas interesadas la oportunidad de intercambiar sobre temas de actualidad en las relaciones internacionales. El tema de mi intervención son las relaciones entre Rusia y la OTAN en el contexto de la operación militar especial que nuestro país está llevando a cabo en Ucrania. Es un secreto a voces que durante los últimos años el Occidente ha librado una guerra híbrida total contra nuestro país, con el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia. Nadie en la OTAN oculta estos objetivos. El régimen criminal de Kiev recibe un amplio apoyo militar y financiero, mientras se están tramando planes para desestabilizar la situación interna en Rusia, sometida a sanciones sin precedentes. El Occidente lleva mucho tiempo preparando una campaña contra Rusia, buscando destruir todo lo ruso en Ucrania, desde la lengua hasta la cultura. El ministro de Asuntos Exteriores de Federación Rusa, Sergei Lavrov, ha llamado la atención repetidamente a que el Occidente apoya las leyes represivas que se están introduciendo en Ucrania contra el idioma ruso, prohibiendo su uso en la educación, los medios de comunicación y el uso cotidiano. En el año 2019 entró en vigor en Ucrania la ley para garantizar el funcionamiento del idioma ucraniano como idioma del Estado. Según el documento, todos los organismos gubernamentales y organizaciones públicas deben utilizar exclusivamente el idioma ucraniano. Este constituye una gran violación de la Carta de las Naciones Unidas. Ucrania, y hoy día Ucrania, es el único país del mundo donde uno de los idiomas oficiales de la ONU está prohibido. El Occidente ha lanzado una campaña de información masiva contra Rusia destinada a cancelar, entre comillas, toda la cultura rusa, intentando borrar a nuestro país del contexto global del deporte y música mundiales, que por definición deberían estar fuera de la política. No es sorprendente que este rabioso impulso antirruso del Occidente sufrió una aplastante derrota, ya que es imposible cancelar, entre comillas, a Pushkin, Dostoyevsky, Tchaikovsky, Plisetskaya, Shostakovich, pues su legado no pertenece solo al pueblo ruso, sino a toda la humanidad. Desde el año 2022, los medios occidentales han distorsionado la información sobre el conflicto en Ucrania, recurriendo incluso a falsificaciones descaradas. Un ejemplo clásico es la provocación en Bucha. Durante 3 años y medio, Rusia se ha esforzado por obtener la verdad sobre lo que realmente ocurrió en esta ciudad en abril del año 2022, cuando esta quedó bajo el control de las autoridades ucranianas. Es bien sabido que las llamadas
entre comillas, pruebas de los crímenes solo surgieron después de que las Fuerzas Armadas ucranianas entraron en Bucha, acompañadas por periodistas occidentales, quienes al unísono apresuraron a difundir esta falsificación. Desde el mismo año 2022, Rusia ha solicitado repetidamente que se presente la lista de víctimas en Bucha. En particular, el ministro Sergei Lavrov lo hizo personalmente ante el secretario general de la ONU y públicamente en la reunión del Consejo de Seguridad. Aún no se ha recibido ninguna respuesta. Claramente, no hay ningún deseo de exponer a los autores de estos sangrientos sucesos orquestados, y el régimen de Kiev y sus patrocinadores no necesitan la verdad. Mientras tanto, esta monstruosa puesta en escena fue utilizada para encontrar un pretexto para continuar la guerra y perturbar las negociaciones de paz de Estambul en el año 2022. Ahora me gustaría decir algunas palabras sobre la confrontación en el ciberespacio. Estados Unidos y sus aliados más cercanos en sus documentos conceptuales ven a Rusia como una de las principales amenazas en el espacio de información. Desde la década del año 2010, los países de la OTAN han participado activamente en la reforma de las unidades cibernéticas ucranianas y desde el año 2022 han organizado un trabajo sistemático para llevar a cabo operaciones cibernéticas contra los objetivos de información rusos, utilizando el territorio y la infraestructura de red de Ucrania. Los ataques ucranianos a la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia no solo no son condenados por el Occidente, sino se alimentan por él. Al mismo tiempo, las principales corporaciones estadounidenses de IT, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon y otras, así como las empresas especializadas en seguridad de la información, se despliegan en la máxima medida posible para proporcionar recursos e información para las operaciones cibernéticas antirrusas. Unas cifras. En Ucrania operan hoy día más de 1.000 centros de llamadas fraudulentas, que emplean a aproximadamente 100.000 personas. La infraestructura de estos centros se encuentra en los Países Bajos y Alemania. El 92% de las llamadas realizadas por estos centros se dirigen a ciudadanos, agencias gubernamentales e instituciones financieras de Rusia. Lo irónico es que criminales entrenados y equipados con la ayuda de agencias de inteligencia occidentales ya han comenzado a atacar activamente a los propios países occidentales. Según los datos que poseemos, en el verano del año 2023 se desmantelaron en Ucrania 10 centros de llamadas fraudulentas que atacaban a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia. En Canadá, en particular, las pérdidas derivadas de estas actividades fraudulentas ascendieron a más de $300 millones. Quisiera llamar la atención a otro frente de confrontación, el económico. Cuba resiste las consecuencias del embargo injusto e ilegal que lleva varias décadas. Nuestro país también está sujeto a presiones ilegales. Los activos de Rusia en el extranjero han sido congelados y de manera regular se imponen paquetes enteros de sanciones. Hoy en día, el número de sanciones impuestas contra Moscú supera todas las restricciones impuestas a otros países en conjunto. Desde el año 2014, el número de sanciones impuestas a personas jurídicas y físicas rusas, así como diversas restricciones comerciales, han superado las 30.000. Imagínense. Desde el mismo año 2022, los activos soberanos de la Federación de Rusia han sido retenidos ilegalmente, privando al Banco de Rusia del derecho a gestionar estos fondos que pertenecen al pueblo de mi país. Además, los países de la Unión Europea y la OTAN están explorando opciones para su confiscación y posterior uso para apoyar el régimen de Kiev.
Continúan los intentos de inventar estructuras fraudulentes que permiten el uso de las ganancias derivadas de la reinversión de reservas congeladas o su transferencia forzosa a fondos específicos para la asistencia a Ucrania. La mayor parte de los activos soberanos rusos están congelados en la Unión Europea, que solo en el año 2025 transfirió 8.000 millones de euros a Kiev como ingresos futuros para el uso de fondos rusos. Se prevé transferir otros 10.000 millones de euros para finales de este año. Nuestro presidente Vladimir Putin ha calificado claramente los intentos de expropiar activos rusos como un robo. No hay otro término para eso. Es evidente que estas políticas de los países de la Unión Europea y la OTAN y sus imprudentes medidas para bloquear y confiscar los activos rusos tendrán graves consecuencias para el sistema financiero y el clima empresarial global. Se está gestando una situación peligrosa en la que cualquier país que lleva a cabo una política soberana se enfrenta al riesgo de perder por completo sus fondos y activos en jurisdicciones occidentales. Está en riesgo una parte significativa de los activos extranjeros en los estados del sur global. La posible confiscación de activos rusos conllevará la renuncia definitiva y irrevocable a los derechos de propiedad, el desequilibrio en las finanzas globales y la exacerbación de los problemas acumulados de déficit presupuestario y deuda. En este contexto, son particularmente relevantes los esfuerzos de los países de la mayoría global por construir nuevos vínculos financieros y económicos sostenibles basados en el derecho internacional y los principios de la igualdad soberana. Cabe mencionar el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ya que mencionó, detalladamente nuestro querido embajador Carlos Miguel, y la reciente decisión de establecer el Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Muy brevemente hablaremos sobre la eficacia de las sanciones. A pesar de la magnitud sin precedentes de las sanciones impuestas contra nuestro país, yo mencioné 30.000 casos. El año pasado Rusia mantuvo el lugar de la cuarta economía del mundo, superando no solo a Alemania, sino también a Japón. Según datos del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Rusia, en paridad de poder adquisitivo, alcanzó los 6,92 billones de dólares, frente a los 6,45 billones del año anterior. Nuestros amigos, ustedes obviamente también comprenden perfectamente las causas y el origen del conflicto en Ucrania. La operación militar especial rusa fue en esencia la respuesta a la política agresiva de la OTAN hacia Moscú. La alianza sobrepasó todos los límites concebibles e inconcebibles al orquestar un golpe de Estado en Kiev en el año 2014 para involucrar a Ucrania en las actividades de este bloque militar. Como resultado de las acciones irreflexivas de la OTAN, la arquitectura de la seguridad anterior en Europa, establecida tras la Segunda Guerra Mundial, se ha erosionado, exacerbando toda una serie de desafíos y amenazas a la seguridad internacional. Y nosotros todos pudimos ver las consecuencias de esta política agresiva en muchas regiones del mundo. Podemos recordar y mencionar Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Ucrania, y lamentablemente la lista sigue creciendo. Ignorar los intentos nacionales de Rusia ha llevado a los países de la OTAN a una trampa política y económica, de la que ya no podrán salir victoriosos. Esto, por cierto, ahora se evidencia claramente en el ánimo de los votantes en las últimas elecciones en Francia, Alemania, el Reino Unido y los países de Europa del Norte. Cabe recordar que en el año 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que la expansión de la OTAN hacia el este
representa una amenaza para la seguridad de Rusia y que no la toleraremos, no la que vamos a tolerar. En aquel momento Occidente ignoró estas palabras del presidente nuestro y prometió a Ucrania la adhesión a la OTAN. Rusia ha preguntado públicamente en repetidas ocasiones contra qué países dirigieron la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. ¿Qué pasó con las garantías de no expansión que nos dieron nuestros socios occidentales tras la disolución del Pacto de Varsovia? El cinismo occidental en este asunto fue y sigue siendo extremo. Moscú se quedó prácticamente sin otra opción. El régimen neofascista de Kiev llevaba 8 años matando a civiles en el Donbass con la flagrante connivencia de los países garantes, Francia y Alemania, que utilizaron los acuerdos de Minsk para dar tiempo a Ucrania para fortalecer su posición militar. Posteriormente, esto fue reconocido de manera abierta por la ex canciller alemana Angela Merkel y el expresidente francés François Hollande. Quisiera señalar que los enfoques de Rusia para resolver la crisis en Ucrania son sumamente claros. Este país debe confirmar su estatus neutral, no alineado y no nuclear, de conformidad con su declaración de soberanía estatal aprobada en el año 1990. Por su parte, Rusia está dispuesta a reafirmar sus garantías de seguridad para Ucrania y su compromiso con la inviolabilidad de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN. En términos territoriales, reafirmamos la pertenencia constitucional de Crimea, la ciudad de Sebastopol, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las provincias de Gerson y Zaporizhia a Rusia, basada en la voluntad de sus habitantes y el derecho de los pueblos a la autodeterminación consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Como señaló nuestro presidente Vladimir Putin durante su discurso en el Foro Económico del Lejano Oriente en septiembre pasado, las tropas de la OTAN serían objetos legítimos para el ejército ruso si aparecieran en Ucrania. Y ellos deben tener eso en cuenta. Una vez que se logre la paz en Ucrania, no será necesario desplegar tropas occidentales ahí. Quisiera reiterar, Rusia siempre ha abogado por una solución pacífica al conflicto ucraniano. Sin embargo, dada la aparente incapacidad negociadora del régimen de Kiev, también estamos listos para defender nuestros intereses por otros medios. A pesar de la política destructiva de los líderes europeos, no cabe duda de que los objetivos de la operación especial militar en Ucrania, establecidos por el presidente ruso, se alcanzarán y se implementarán plenamente. Creo que todos aquí presentes estamos de acuerdo con que vivimos en una época de grandes cambios, quizá incluso mayores de los que pudiéramos haber imaginado hace apenas un par de décadas. Hay una expresión bien conocida, supuestamente basada en una tradición de una maldición china tradicional, que vivas tiempos interesantes o tiempos cambiantes. Y nosotros sin duda estamos viviendo hoy día una época turbulenta que encarna el drama de los grandes cambios de civilización en el desarrollo humano. La pregunta es solo desde qué perspectiva observamos estos procesos y si vemos el vaso vacío, entre comillas, o medio lleno, entre comillas. La singularidad de la etapa actual de la historia mundial reside en que las capacidades económicas y organizativas del sur y del este globales han cambiado radicalmente en el siglo XXI. Los estados no occidentales, quizás por primera vez en varios siglos, son capaces y están dispuestos, independientemente de las estrategias y arquitectos euroatlánticos del orden mundial, a comprender y diseñar juntamente modelos de cooperación y desarrollo regionales, transregionales y globales basados en ideas de justicia, igualdad y beneficio mutuo. Ante nuestros ojos
se está configurando un orden global completamente nuevo, diferente a todo lo que conocemos del pasado como los sistemas de Westfalia o Yalta. Y este nuevo orden global se diferencia de las versiones anteriores del orden mundial por la combinación, la coexistencia paralela de dos fenómenos aparentemente excluyentes: el rápido crecimiento de los conflictos y la fragmentación de las esferas política, económica y jurídica, por un lado, y la continua y estrecha interconexión de todo el espacio global por el otro. Es evidente, creo yo, que necesitamos un nuevo sistema de seguridad colectiva en Eurasia, capaz de frustrar los intentos de algunos estados de garantizar su propia seguridad a expensas de otros. Formatos de cooperación como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva podrían sentar las bases para la creación de un sistema de seguridad universal en el continente. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada recientemente en septiembre pasado en China, demostró que los países miembros están haciendo una contribución tangible al fortalecimiento de la cooperación, ayudando así a asentar las bases políticas y socioeconómicas para la formación de un nuevo sistema de estabilidad, seguridad y desarrollo pacífico en Eurasia. Es evidente que la nueva arquitectura debe reemplazar los obsoletos modelos eurocéntricos y euroatlánticos. Debe basarse en los principios de la Organización de Naciones Unidas, incluyendo la supremacía del derecho internacional, el derecho de las naciones a la autodeterminación, la igualdad soberana y a la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Todos estos elementos fundamentales siguen siendo válidos hasta la fecha. Y para concluir, yo quisiera desear a todos los participantes de la conferencia un trabajo intenso y debates fructíferos durante su tercer día de trabajo. Y en este difícil periodo de transición que todos nosotros estamos atravesando, es crucial tomar decisiones políticas equilibradas, basadas en un análisis profesional y de alta calidad de todo el conjunto de procesos internacionales. Muchas gracias por su atención y una vez gracias por invitarme a esta conferencia. De nuevo hemos tenido el privilegio de contar con una presentación que nos pone a pensar en muchos temas, que nos abren nuevas preguntas en cuestiones que ya teníamos como concluyentes. Debo aprovechar la oportunidad para, me permite, embajador, mencionar algunas cosas. Hemos tenido el privilegio en los últimos años de haber participado en el foro de lectura de Primakov, que aborda precisamente la cuestión de la multilateralidad y la multipolaridad, muchos de los temas referidos por el embajador. Recientemente el CIPI firmó, hace ya un poco más de un año, un memorando de entendimiento con el Instituto IMEMO, muy conocido por los estudiosos de los temas rusos, que nos ha permitido acelerar el intercambio y poder nosotros explicar nuestra perspectiva y comprender con los colegas rusos varios de los temas que se han planteado acá. Y vamos a revelar un secreto que hemos mantenido entre la embajada rusa y el CIPI en estos días. Está el próximo número de la revista Cuaderno de Nuestra América es con autores rusos y cubanos sobre varios de estos temas. O sea, el tema de la relación bilateral, visión multilateral de ambos países, pero bueno, el próximo número será temático. Tendremos una oportunidad para el lanzamiento, volveremos a abordar estos temas. O sea, lo que quiero decir es que somos visitantes frecuentes de la embajada rusa, funcionarios rusos con presencia en eventos del CIPI, en reuniones en el CIPI, y ha sido realmente un ejemplo de intercambio y cooperación bilateral que ha dado frutos concretos, que no solo tienen que ver con discursos o posiciones en un tema determinado, sino son resultados
Padilla, nuestro director, nuestro jefe de asuntos científicos, tuvo la oportunidad de completar un estudio de postdoctorado en Moscú también recientemente. O sea, hay varias acciones que se han ejecutado y por tanto la presencia del embajador coronel de acá es la presencia de un amigo, de un país amigo con el que hemos tenido entrañables relaciones por muchos años y específicamente en el área académica del cambio muy específico. Le agradecemos autocráticamente, no vamos a tomar preguntas ni comentarios porque ya hemos destrozado el horario de hoy. Tenemos a presentadores del próximo tema esperando desde Asia, lugares lejanos. Y yo creo que a nombre de todas y todos los que están acá y los que se asomaron y ya no cabían para oír su presentación, agradecerle por el tiempo que se ha tomado, por los detalles, por la franqueza con la que abordó los temas. Quizás un último comercial que hablaba con Larisa antes de comenzar, las sesiones del Club Valdai de ayer y la presentación del presidente Putin el día de ayer, que ha levantado una cantidad de titulares tremenda porque abordó temas, primero como los aborda él, con la transparencia y la manera que tiene de establecer el diálogo y hablar con académicos, con periodistas, etc. Y por la diversidad, algunos de los temas no tratados antes de manera pública por el propio presidente, que repito, hay muchas personas opinando en el mundo de qué significa estos temas y qué significa esta intervención, y que por suerte tenemos acá, consumimos la señal de Russia Today que ha estado informando en detalle lo que ha estado sucediendo. Entonces, de nuevo agradecerle, embajador, y nos tomamos un receso ahora para continuar con los próximos. Bueno, lo único que puedo añadir que nosotros valoramos y apreciamos mucho nuestra cooperación con CIPE. Estamos listos para seguir profundizando esta cooperación, esta amistad, y yo le agradezco personalmente a usted por su aporte a fortalecimiento de los vínculos con mi embajada, al doctor Padilla, obviamente, y a nuestra querida primera secretaria, Larisa Plachita, que está haciendo un gran aporte para este trabajo conjunto.